Un mecánico humano arregló el juguete de la cría llorosa. Sin darse cuenta, el emperador dragón observaba. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. La estación de reparación en el puesto de avanzada Gama 7 era un santuario desordenado de herramientas, repuestos y el reconfortante olor a aceite de máquina. Para Marcus Dean, era su hogar. El único lugar en este enorme centro interestelar donde los humanos no se les recordaba constantemente que eran la especie más nueva y menos avanzada de la Confederación Galáctica. Marcus se secó el sudor de la frente mientras terminaba de ensamblar el estabilizador antigravedad de una nave mercante vexiliana. Los alienígenas lo miraron con su característico desdén cuando les dijo que tardaría 3 horas en arreglarlo, como si sus manos humanas fueran demasiado primitivas para mantener su tecnología correctamente. Había terminado el trabajo en 2. No es que se dieran cuenta o les importara. Anuncio de la estación. La bahía de reparación cerrará en 30 minutos. Personal no esencial. Por favor, inicien los procedimientos de apagado. El sistema automatizado pitó en lo alto. Marcus asintió para sí mismo. Tiempo justo para terminar de registrar su trabajo y limpiar antes de regresar a los estrechos aposentos humanos. 6 años desde que la humanidad había sido amablemente recibida en la Confederación Galáctica, y aún eran tratados como mascotas curiosas en el mejor de los casos, como potenciales alimañas en el peor. Los humanos eran relegados a trabajos manuales que la mayoría de las especies avanzadas consideraban inferiores. Marcus, a pesar de haber sido uno de los mejores ingenieros robóticos de la Tierra, se encontró trabajando como un simple mecánico arreglando juguetes y electrodomésticos que los residentes más sofisticados de la estación no se molestaban en reparar ellos mismos. La puerta de la estación de reparación se abrió con un siseo. Marcus no levantó la vista, suponiendo que era su supervisor que venía a comprobar su progreso. «Cerramos», gritó, aún concentrado en su terminal. El horario oficial comenzaba de nuevo a las 6 del amanecer de la estación. Un sonido extraño, entre un hipo y un chirrido, hizo que Marcus se girara. De pie en la puerta no estaba su supervisor, sino una pequeña cría de draconiano, que apenas le llegaba a la rodilla. El niño aferraba lo que parecía ser un juguete roto contra su pecho escamoso. Las lágrimas brillaban en sus mejillas iridiscentes. Marcus se quedó paralizado. Los draconianos eran una de las especies más poderosas y temidas de la Confederación. Su imperio abarcaba cientos de mundos, y su tecnología estaba siglos más allá del entendimiento humano. Rara vez interactuaban con otras especies, especialmente con los humanos. Y aquí estaba una cría sola en su taller de reparaciones. «Lo siento», dijo Marcus, levantándose rápidamente. «¿Se han perdido? ¿Dónde están tus guardianes?» La cría emitió otro chirrido. Claramente angustiado, le tendió el juguete roto. Era un complejo dragón mecánico que, al funcionar, probablemente volaba y exhalaba inofensivas llamas de colores. Ahora, un ala colgaba flácida y sus luces internas parpadeaban patéticamente. «¿Tu juguete?», preguntó Marcus con suavidad, arrodillándose a la altura de la cría. «Está roto». El joven draconiano asintió, con sus ojos ámbar abiertos y suplicantes. Su instinto le decía a Marcus que llamara a seguridad de la estación de inmediato. Los draconianos protegían ferozmente a sus crías. Si los padres de la cría la descubrían sola con un humano, habría consecuencias diplomáticas en el mejor de los casos, posiblemente violentas en el peor. Pero el pequeño parecía tan angustiado, sus alas escamosas colgando en una imitación perfecta del apéndice dañado de su juguete. «De acuerdo», suspiró Marcus, extendiendo la mano. «Déjame echar un vistazo». La cría dudó, luego colocó con cuidado el juguete en la palma de Marcus. Era más pesado de lo que esperaba, hecho de materiales que no reconoció. La artesanía era exquisito, claramente un objeto de gran valor. «Vamos, veamos qué le pasa a tu amigo», dijo Marcus, señalando su banco de trabajo. La cría lo siguió, secándose las lágrimas con sus pequeñas manos con garras. Marcus despejó su espacio y dejó el juguete. «¿Cómo te llamas?» «Soy Marcus». La cría emitió una serie de chasquidos y trinos que Marcus ni siquiera podía pronunciar. Su implante traductor, el estándar para todos los humanos en el espacio de la Confederación, lo tradujo como Kira. «Encantado de conocerte, Kira». Marcus sonrió. «¿Es este tu juguete favorito?» Kira asintió vigorosamente, luego hizo un gesto de volar con las manos. «Vuela y tiene el ala rota».
Marcus adivinó otro asentimiento ansioso. Mientras Marcus examinaba el juguete, vigilaba la puerta, esperando que padres draconianos o agentes de seguridad irrumpieran en cualquier momento. Pero la estación permaneció en silencio mientras se acercaba el ciclo nocturno. La construcción del juguete no se parecía a nada que Marcus hubiera visto jamás. Al abrir el panel de acceso, se revelaron circuitos que parecían fluir como metal líquido, pulsando con energía. A pesar de la tecnología alienígena, los principios mecánicos eran bastante familiares. La articulación del ala estaba dañada, lo que causaba una interrupción en el flujo de energía. «Creo que puedo arreglar esto», le dijo Marcus a Kira, quien se había subido a un taburete para verlo trabajar, moviendo la cola con anticipación. «Aunque podría llevar un poco de tiempo. ¿No deberías avisarle a alguien dónde estás?» Kira negó con la cabeza con firmeza y luego señaló el juguete con urgencia. Vale, rió Marcus entre dientes. «Pero si tus padres me vaporizan por esto, me voy a decepcionar mucho». Durante los siguientes 20 minutos, Marcus trabajó con cuidado, usando sus mejores herramientas para reparar la delicada articulación del ala. Los mecanismos internos se autocuraban hasta cierto punto. Solo requerían una alineación correcta y un reinicio de energía. Mientras tanto, Hiro observaba con fascinación, emitiendo ocasionalmente chirridos alentadores cuando Marcus progresaba. «¿Sabes?», dijo Marcus mientras trabajaba en la Tierra, solía diseñar sistemas robóticos para la exploración del espacio profundo. Ahora, sobre todo arreglo cafeteras y unidades de entretenimiento. Sonrió con picardía. «Pero esto, tu juguete, es lo más interesante en lo que he trabajado en meses». Kira ladeó la cabeza, escuchando atentamente. Marcus no supo si entendía sus palabras o simplemente disfrutaba del sonido de su voz, pero se sentía bien hablar con alguien, incluso con una niña que no podía responder. «Casi lo consigo», murmuró Marcus, haciendo un último ajuste. La articulación del ala se realineó con un clic satisfactorio, y los ojos del juguete brillaron de un azul intenso. «Vamos a probarlo». Marcus colocó el dragón de juguete en la mesa de trabajo y activó su núcleo de energía. Con un par de diminutos servos, la criatura mecánica se levantó, estiró las alas y emitió un rugido diminuto. Chispas de colores, inofensivas pero hermosas, salieron de su boca. Kira chilló de alegría, aplaudiendo con sus manos escamosas. «Como nuevo», dijo Marcus con una sonrisa, tomando el juguete y ofreciéndoselo. «Quizás incluso mejor». Mientras Kira tomaba su querido juguete, la puerta de la estación de reparación se abrió con un potente siseo. A Marcus se le encogió el corazón al ver a 3 imponentes guardias draconianos entrar en la habitación. Sus armaduras ceremoniales brillaban bajo las luces del taller. Tras ellos, entró una figura aún más grande. Un noble draconiano, a juzgar por los intrincados patrones de sus escamas y la ornamentada ropa que vestía. «Oh, no», susurró Marcus, moviéndose instintivamente para interponerse entre Kira y los recién llegados. «Puedo explicarlo». Para su sorpresa, Kira gorjeó alegremente y corrió hacia el noble draconiano, agarrando su juguete reparado. El corpulento draconiano se arrodilló, examinando el juguete con una expresión indescifrable, y luego miró a Marcus con penetrantes ojos dorados. Marcus se quedó paralizado, seguro de que su vida estaba a punto de terminar. Los humanos habían sido advertidos repetidamente sobre los estrictos protocolos con respecto a los niños draconianos. El contacto directo sin la debida autorización estaba prohibido. El noble se puso de pie. De estatura completa, casi 2,4 metros, se acercó. Marcus se obligó a no retroceder, manteniendo las manos visibles y una expresión neutral. «Arregló la preciada posesión de mi hija», dijo el draconiano, con una voz profunda y retumbante que parecía vibrar el aire. El traductor tradujo sus palabras con un estándar perfecto, sin la demora habitual. «Sí, señor», respondió Marcus, manteniendo la voz firme. Estaba alterada. No pude rechazarla. Los draconianos lo observaron durante un largo rato. La mayoría habría llamado a seguridad de inmediato. Estaba llorando. Marcus simplemente dijo: «De donde yo vengo, no se ignora a un niño en apuros, sin importar la especie». Algo cambió en la expresión del draconiano. Un cambio sutil que Marcus no pudo interpretar. «Y usted es Marcus Dean, señor. Mecánico de la estación Bahía 4». El draconiano repitió como si saboreara la palabra. «Sin embargo, maneja esa pieza de artesanía draconiana con destreza y respeto». Marcus se encogió de hombros ligeramente. «Es solo un juguete con un ala rota».
Los principios son universales, aunque la tecnología sea diferente. El draconiano le hizo un gesto a uno de sus guardias, quien se adelantó y le presentó un pequeño dispositivo, algún tipo de escáner. ¿Puedo?, preguntó el noble, señalando el banco de trabajo de Marcus. Al no ver muchas opciones, Marcus asintió. El guardia pasó el dispositivo sobre las herramientas de Marcus en la zona donde había reparado el juguete. Los datos se desplazaban por su superficie en escritura draconiana. Interesante, murmuró el noble. No hay herramientas especializadas para tecnología draconiana. No hay equipos de escaneo prohibidos. ¿De verdad lo reparaste usando solo ingenio humano? ¿Y cómo lo llama tu gente? Intuición mecánica. Acabo de arreglar un juguete roto, señor, dijo Marcus, cada vez más incómodo ante el escrutinio. La boca del draconiano se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. O eres excepcionalmente humilde o excepcionalmente inconsciente de lo que has logrado. Se giró hacia Kira, que hacía volar el dragón de juguete en círculos con alegría. Mi hija no ha parado de hablar de este juguete desde que se dañó hace 3 ciclos. Nuestros propios técnicos afirmaron que habría que reemplazarla. Supuestamente, la matriz neuronal estaba dañada sin posibilidad de reparación. Marcus parpadeó sorprendido. ¿Matriz neuronal? Es solo un juguete, un compañero de aprendizaje, corrigió el draconiano. Está inspirado en nuestras formas ancestrales, con programas educativos y almacenamiento de memoria para el desarrollo temprano de mi hija. Volvió a clavar en Marcus esa mirada penetrante. Si de verdad se hubiera perdido, se habría perdido con él una parte de su infancia. Me alegra haber podido ayudar, dijo Marcus con sinceridad. Parecía muy apegada a él. El draconiano asintió solemnemente. Me llamo Taxos, dijo en lo que pareció ser una ocurrencia tardía. Tienes mi gratitud, Marcus Dean. Dicho esto, se giró e hizo un gesto a su hija, quien se despidió de Marcus con un alegre gorjeo antes de tomar la mano con garras de su padre. La comitiva partió tan rápido como había llegado, dejando a Marcus solo en su taller, preguntándose si se había imaginado todo el encuentro. Mientras Marcus terminaba de cerrar la bahía de reparaciones para la noche, su unidad de comunicaciones vibró con un mensaje entrante, una felicitación formal de los servicios diplomáticos draconianos por su excelencia técnica y su compasiva asistencia. Junto con esto llegó la autorización para acceder a bases de datos técnicas previamente restringidas. Marcus miró la notificación con incredulidad. Tal acceso era inaudito para los humanos, especialmente para aquellos en puestos de servicio. ¿Qué acababa de suceder? Marcus no sabía que el draconiano que había conocido no era un noble común. Faxos era el emperador de todo el imperio draconiano y realizaba una visita secreta y poco común a la estación con fines diplomáticos. Y Marcus, sin darse cuenta, acababa de realizar lo que los draconianos consideraban un acto sagrado: ayudar a un niño necesitado sin esperar recompensa. Mientras Marcus regresaba al sector residencial humano, los rumores ya se extendían por la estación. Se estaba citando a humanos para entrevistas con funcionarios draconianos. Puestos de ingeniería previamente vedados a la humanidad estaban repentinamente abiertos a solicitudes. Algo había cambiado en la cuidadosa relación diplomática entre los humanos y una de las especies fundadoras más poderosas de la Confederación. Todo porque un mecánico había arreglado el juguete de una cría que lloraba, sin saber que el emperador dragón observaba. A la mañana siguiente, Marcus llegó a su taller de reparaciones y lo encontró inusualmente lleno. Una fila de residentes de la estación, no solo humanos, sino representantes de una docena de especies, esperaban afuera con varios dispositivos que necesitaban reparación. Las noticias corrían rápido en una estación espacial. ¿Qué es todo esto?, le preguntó Marcus a Terry, otro mecánico humano que trabajaba en la bahía contigua a la suya. Terry sonrió. Eres famoso, hombre. Dicen que ayer impresionaste a un pez gordo draconiano. Todos quieren que el humano con las manos mágicas arregle sus cosas ahora. Marcus gimió. Acabo de arreglar un juguete. Un juguete real, corrigió Terry, perteneciente a la hija de alguien muy importante. Al parecer, la administración de la estación ha estado sumida en el caos desde anoche. Se habla de una delegación humana invitada a Draconia Prime. Antes de que Marcus pudiera responder, su supervisor se acercó corriendo con aspecto aterrorizado y emocionado a la vez. Dean, ahí estás. Tienes visitas. Visitas importantes en la sala de conferencias administrativa. El supervisor bajó la voz. Representantes del alto mando draconiano y tragó saliva visiblemente. Embajador Chin de la Tierra.
Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué querrían verme? Solo vete. El supervisor siseó. Y por el bien de todos, sean educados. Mientras Marcus se dirigía a nivel administrativo, un área que nunca había visitado, intentó comprender lo que estaba sucediendo. Solo había arreglado un juguete para un niño que lloraba. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. La puerta de la sala de conferencias se abrió al acercarse, revelando una escena que lo detuvo por un momento. Sentados alrededor de una gran mesa estaban 3 funcionarios draconianos con atuendo formal, el embajador humano de la Tierra y 2 diplomáticos de la Confederación. De pie cerca de una ventana, mirando las estrellas, estaba el propio Taxos. Marcus Dean anunció uno de los representantes de la Confederación, como se le había solicitado. Todas las miradas se volvieron hacia él. Marcus resistió el impulso de comprobar si su uniforme estaba limpio. «Señor Dean», dijo el embajador Chin, levantándose para saludarlo. «Gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento». Mientras Marcus se sentaba en la silla ofrecida, sintiéndose claramente fuera de lugar, Taxos se apartó de la ventana. «Ayer, el emperador draconiano comenzó sin preámbulos. Presencié algo inesperado. Un humano sin herramientas avanzadas ni entrenamiento especializado en tecnología draconiana reparó un dispositivo que nuestros especialistas consideraron irrecuperable. Uno de los oficiales draconianos deslizó un bloque de datos sobre la mesa. En la pantalla se veía un desglose técnico del juguete que Marcus había reparado, con anotaciones específicas sobre la matriz neuronal y sus propiedades de autocuración. «Esto no es un simple juguete», explicó el oficial. «Es un sofisticado compañero de aprendizaje con una versión simplificada de nuestros algoritmos de inteligencia ancestral. Al dañarse, estas matrices suelen colapsar por completo. Acabo de realinear el flujo de energía y reiniciar el sistema», dijo Marcus, mirando los esquemas. El daño físico era leve. Estaba alterando la distribución de energía. Una vez reparado, el sistema se recuperó por sí solo. Los draconianos intercambiaron miradas. «Eso es precisamente lo fascinante». Taxos dijo: «Abordaste el problema de forma diferente a nuestros especialistas. Intentaron reparar directamente las vías neuronales. Simplemente creaste las condiciones para la autocuración». El embajador Chin se inclinó hacia adelante. «El emperador Taxos ha hecho una propuesta sin precedentes. Un programa de intercambio cultural y tecnológico con humanos trabajando junto a ingenieros draconianos». Marcus parpadeó sorprendido. «¿Por qué arreglé un juguete? ¿Por qué demostraste una cualidad que quizás hemos subestimado en los humanos?» Taxos dijo: «Adaptabilidad, resolución creativa de problemas». Y miró a sus oficiales antes de continuar. «Compasión sin cálculo. Ayudaste a una niña no por ventaja política ni beneficio personal, sino simplemente porque necesitaba ayuda». Uno de los diplomáticos de la Confederación, un vexiliano insectoide alto, emitió un chasquido de desaprobación. «La propuesta del emperador es prematura. Los humanos llevan formando parte de la Confederación apenas 6 años. Su tecnología es primitiva. Su posición diplomática era mínima, y aún así», Taxos replicó, «este humano resolvió un problema que nuestros expertos no pudieron. Quizás las perspectivas diferentes sean valiosas. Quizás haya algo que aprender incluso de las especies más jóvenes». Marcus escuchaba el debate, sintiéndose cada vez más incómodo. Era solo un mecánico, no un diplomático ni un científico. Sin embargo, de alguna manera, se había convertido en el centro de una importante discusión política interespecies. «Si me lo permiten», interrumpió finalmente Marcus, interrumpiendo la conversación de inmediato. «Me honra la atención, pero solo soy una persona que arregló un juguete roto. No represento todo el potencial de la humanidad». Taxos volvió a fijar sus ojos dorados en él. «Quizás no, pero has proporcionado una visión de lo que los humanos podrían ofrecer a la Confederación más allá del trabajo manual. Una perspectiva fresca, soluciones poco ortodoxas, compasión sin agenda». El emperador draconiano se giró para dirigirse a toda la sala. «He tomado una decisión. El programa de intercambio continuará, empezando por este humano». Asintió hacia Marcus. «¿Yo?», preguntó Marcus sorprendido. «Has demostrado habilidad técnica y la sensibilidad cultural adecuada». Taxos declaró: «Serás el primer asesor técnico humano del gremio de ingeniería draconiano». El embajador Chun parecía tan sorprendido como Marcus. «Emperador Taxos,
Si bien nos sentimos profundamente honrados por esta oportunidad, el señor Dean es mecánico de estación, no diplomático. El puesto es técnico, no diplomático, interrumpió Taxos, y he visto su trabajo de primera mano. Con eso, el asunto pareció zanjado. La reunión continuó con los detalles del programa de intercambio, el cronograma y las expectativas. Mientras Marcus permanecía en silencio, atónito, preguntándose cómo arreglar un juguete roto lo había convertido en el primer humano en trabajar directamente con los secretos tecnológicos más guardados del Imperio Draconiano. Al concluir la reunión, Taxos se acercó a Marcus en privado. «Hay algo más que debes saber», dijo el emperador en voz baja. «Mi presencia en esta estación debía ser secreta. Vine para evaluar personalmente la posible contribución de la humanidad a la Confederación. Te observaban mucho antes de que vieras a mi hija en tu taller». Marcus sintió un escalofrío. «¿Me estabas poniendo a prueba?» «No intencionalmente», admitió Taxos. El juguete de Kira estaba realmente roto, y ella estaba realmente angustiada. Pero cuando se escapó de sus guardianes y llegó a tu taller de reparaciones, vi la oportunidad de observar a un humano en su entorno natural sin la ansiedad que conlleva una evaluación formal. Así que todo esto, el programa de intercambio, mi nuevo puesto, se debe a que aprobé una prueba que no sabía que estaba haciendo. Esos emitieron un sonido que podría haber sido una risa draconiana. No, Marcus Dean, es porque demostraste que la humanidad tiene algo único que ofrecer. Algo que incluso nosotros, con toda nuestra tecnología avanzada y sabiduría ancestral, podríamos haber olvidado. La simple bondad de ayudar a un niño necesitado, sin pensar en recompensas ni consecuencias. La expresión del emperador se tornó solemne. Eso es más raro en la Confederación de lo que se cree. Al salir de la sala de conferencias, con la mente aturdida por los acontecimientos de la mañana, no pudo evitar preguntarse qué otras consecuencias podrían surgir de su simple acto de compasión. El universo, al parecer, era mucho más complejo y quizás mucho más esperanzador de lo que él creía. Pero una cosa era segura: los draconianos observaban atentamente a la humanidad, y por primera vez desde que la Tierra se unió a la Confederación, observaban con interés en lugar de desdén. 3 meses después, Marcus se encontraba en la cubierta de observación de la nave imperial draconiana, Llama Eterna, observando cómo la enorme nave se acercaba a Draconia Prime. El planeta brillaba como una joya contra el aterciopelado telón de fondo del espacio. Su atmósfera relucía con campos de energía protectores que habían mantenido a salvo el mundo natal draconiano durante milenios. «Magnífico, ¿verdad?», preguntó Larik, un ingeniero draconiano que se había convertido en una especie de mentor para Marcus durante el viaje. «Es hermoso», asintió Marcus, apenas capaz de apartar la vista del paisaje. «Nunca pensé que lo vería en persona». Larik emitió un sonido trémulo que Marcus llegó a reconocer como diversión. «Pocos no draconianos lo hacen. Deberías sentirte honrado». Marcus se sentía honrado, pero también profundamente desorientado. En las semanas transcurridas desde su encuentro con el emperador Taxos y su hija, Marcus se había visto obligado a un curso intensivo sobre cultura, tecnología y protocolo draconianos. La curva de aprendizaje había sido casi vertical. «Los representantes del gremio de ingenieros nos recibirán en la pista de aterrizaje imperial», explicó Larik, mientras observaba una pantalla holográfica que flotaba sobre su dispositivo de muñeca. «Esta noche habrá una recepción formal, donde el emperador te presentará oficialmente ante los maestros del gremio». Marcus tiró del cuello de su nuevo uniforme, una versión modificada del atuendo técnico draconiano tradicional, adaptado a la anatomía humana. «¿Estará Kira?», preguntó, pensando en la joven cría cuyo juguete había cambiado el curso de su vida. «La princesa imperial rara vez asiste a actos formales». Larik respondió: «Aún es bastante joven para nuestros estándares». «Princesa». La palabra aún impactaba a Marcus. Había preparado un juguete para la hija del ser más poderoso del espacio draconiano, posiblemente de toda la Confederación. A veces todavía se despertaba convencido de que todo había sido un sueño elaborado. Acercándose a la posición orbital final, anunció el sistema de comunicación de la nave: «Todos los pasajeros, prepárense para la entrada atmosférica». Marcus sintió una punzada de ansiedad. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba a punto de convertirse en el primer humano en pisar Draconia Prime, el primero en trabajar con el legendario y reservado gremio de ingenieros. Todo porque no pudo rechazar a una niña que lloraba. El descenso a la superficie del planeta fue más suave que cualquier entrada atmosférica que Marcus hubiera experimentado antes.
La tecnología draconiana de amortiguación inercial estaba siglos por delante de la desarrollada por los humanos. A través de las ventanas, Marcus observó cómo la brumosa atmósfera superior cedía para revelar extensas ciudades de cristal y metal, con sus torres elevándose hacia el cielo como si intentaran tocar las estrellas. El campo de aterrizaje imperial era una vasta plaza de piedra pulida rodeada de imponentes estructuras que parecían desafiar la gravedad. Mientras la nave se asentaba sobre sus puntales de aterrizaje, Marcus pudo ver una delegación esperando. Draconianos con elaboradas armaduras ceremoniales y atuendos formales, de pie en formación precisa. «Recuerda los protocolos que discutimos», le recordó Larik mientras se preparaban para desembarcar. «Inclínense ante los maestros del gremio, pero no bajen la mirada por completo. Eso sugiere sumisión más que respeto. Hablen solo cuando se les dirija directamente. Y, hagan lo que hagan, no mencionen el incidente con el juguete de la princesa a menos que el emperador lo mencione primero». Marcus asintió, respirando hondo para tranquilizarse. Entendido. El comité de recepción era aún más intimidante de cerca. 7 maestros del gremio, cada uno con túnicas ceremoniales adornadas con esquemas técnicos tejidos en hilo metálico. Tras ellos, un contingente de guardias imperiales, con sus armaduras brillando a la luz dorada del hijo de Draconia. Larik abrió el camino, haciendo presentaciones formales en el complejo idioma draconiano que el implante traductor de Marcus convirtió en un estándar algo forzado. Los maestros del gremio observaron a Marcus con expresiones que iban desde la curiosidad manifiesta hasta el escepticismo apenas disimulado. «Así que este es el humano que impresionó a nuestro emperador», dijo uno de los maestros mayores. Sus escamas se desvanecieron a un azul pálido con la edad. «Eres más pequeño de lo que esperaba». Marcus hizo una reverencia como se le indicó. «Gracias por darme la bienvenida a su mundo, maestro. Sinderax, espero aprender de tu sabiduría». Los viejos draconianos entrecerraron los ojos ligeramente, quizás sorprendidos de que Marcus hubiera recordado su nombre de la presentación. Veremos qué aprendizaje ocurre y en qué dirección fluye. Antes de que la conversación pudiera continuar, un movimiento recorrió a los draconianos reunidos. Los guardias se pusieron firmes y los maestros del gremio se giraron al unísono hacia el otro extremo del campo de aterrizaje, donde se acercaba una procesión. El emperador Larik le susurró a Marcus: «Recuerda, haz una profunda reverencia. No hables a menos que te dirijan la palabra». Marcus terminó: «Lo recuerdo». El emperador Taxo se movía con la fluida gracia que poseían todos los draconianos, pero con una autoridad añadida que parecía doblegar el aire a su alrededor. Sus escamas brillaban con un intenso tono dorado que Marcus no había notado durante su encuentro anterior, posiblemente realzada por la luz natural de su mundo natal. Pero lo que sorprendió a Marcus fue la pequeña figura que caminaba junto al emperador, agarrando un familiar dragón mecánico de juguete. La princesa Kira insistió en estar presente. Taxo se explicó mientras se acercaba. Su voz resonante se oía con facilidad a través del espacio abierto. Deseaba volver a ver a su amiga. Ira gorjeó alegremente al ver a Marcus, y antes de que ninguno de los dignatarios reunidos pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él y lo rodeó con sus pequeños brazos en un abrazo inconfundible. Un jadeo colectivo se elevó entre los funcionarios draconianos. Marcus se quedó paralizado, inseguro de protocolo para ser abrazado por una princesa imperial en público. Miró con impotencia a Larik, quien parecía igualmente aturdido. El emperador Taxos, sin embargo, simplemente emitió ese sonido retumbante que parecía una risa draconiana. «Parece que mi hija ha tomado sus propias decisiones diplomáticas», dijo, acercándose a Marcus. «Puede saludarla como es debido. Marcus Dean ha hablado de poco más que de tu llegada durante muchos días». Con cuidado, Marcus se arrodilló a la altura de Kira. «Hola de nuevo, princesa. Veo que tu dragón sigue funcionando bien». Kira asintió con entusiasmo, sosteniendo el juguete para su inspección. El dragón mecánico batió sus alas y emitió una pequeña nube de chispas de colores. «Zenith vuela mejor ahora», dijo Kira, sus palabras traducidas por el implante de Marcus. «Lo has curado bien. Me alegro». Marcus sonrió, genuinamente conmovido por su entusiasmo. Levantó la vista y vio al emperador Taxos observándolos con una expresión que no pudo interpretar. «Vengan», dijo el emperador después de un momento. «Habrá tiempo para las formalidades más tarde. Por ahora, Marcus Dean, déjanos mostrarte dónde trabajarás». Para evidente sorpresa de los maestros del gremio,
Taxos en persona guió a Marcus por el extenso complejo que albergaba las instalaciones centrales del gremio de ingenieros. La princesa Kira saltaba junto a ellos, señalando ocasionalmente los detalles que le parecían interesantes o importantes. Las altas torres hacen que el clima sea agradable, explicó, señalando las enormes estructuras que parecían latir con energía, y los brillantes puentes te llevan a cualquier parte rápidamente. Tu nivel es muy alto, princesa, comentó Marcus, impresionado por lo bien que se comunicaba a pesar de su corta edad. He estado aprendiendo, dijo Kira con orgullo. Mi padre dice que debería saber hablar con todas las especies. Me gustan las palabras humanas. Son ágiles. Faxos miró a su hija con evidente afecto. Kira siempre ha tenido talento para los idiomas. Le será muy útil cuando finalmente asuma el trono. La sede del gremio de ingenieros era una maravilla de la arquitectura y la tecnología. Amplios espacios abiertos albergan proyectos en diversas etapas de desarrollo con ingenieros draconianos que se mueven con determinación entre pantallas holográficas y aparatos experimentales. Campos de energía. Contenía pruebas potencialmente peligrosas, cuyos límites brillaban con una luz iridiscente. Este será tu espacio de trabajo principal. Faxos indicó una sección despejada y equipada con herramientas que parecían una combinación de diseño draconiano y humano. Los maestros del gremio no estaban seguros de qué métodos preferirías, así que intentaron adaptar ambos enfoques. Marcus examinó el espacio de trabajo con creciente entusiasmo. A pesar de las circunstancias intimidantes, no pudo evitar sentir una oleada de curiosidad profesional. La tecnología que lo rodeaba representaba la cúspide de la ingeniería en el espacio conocido. ¿Puedo preguntar en qué trabajaré exactamente?, preguntó Marcus, procurando mantener un tono respetuoso. Faxos hizo un gesto a uno de los maestros del gremio, quien se adelantó sosteniendo lo que parecía ser un pequeño cubo de material translúcido. En su interior, intrincados patrones de luz se movían y fluían como un líquido. Este es un compilador de matriz neuronal, explicó el maestro, colocando el cubo en una estación de trabajo, similar, pero mucho más complejo, que el que contenía el compañero de juguete de la princesa. Hemos tenido dificultades con ciertas aplicaciones. Marcus estudió el cubo sin tocarlo. Eso. ¿Qué tipo de dificultades? Inestabilidad. Otro maestro dijo: las matrices funcionan perfectamente en ciertas aplicaciones, juguetes, asistentes sencillos, sistemas básicos de servicios públicos, pero cuando intentamos escalarlas para operaciones más complejas, se vuelven erráticas, impredecibles. Llevamos décadas trabajando en este problema. Aquellos añadieron: nuestras mentes más brillantes lo han abordado desde todos los ángulos imaginables. Sin embargo, la solución se nos escapa. Marcus frunció el ceño ligeramente. ¿Y crees que podría haber algo que tú has pasado por alto? Con todo respeto, emperador, tu tecnología supera con creces cualquier desarrollo humano. Quizás precisamente por eso tú podrías tener éxito donde nosotros hemos fracasado, dijo Tax pensativo. No estás limitado por nuestra forma de pensar establecida. Lo demostraste cuando reparaste el juguete de Kira. Nuestros especialistas se centraron en las vías neuronales dañadas, intentando reconstruirlas. Te concentraste en los sistemas de apoyo, creando las condiciones para que la matriz pudiera curarse a sí misma. Uno de los maestros del gremio más veteranos hizo un gesto de desdén. Un simple juguete es una cosa, emperador. Las aplicaciones que estamos discutiendo son mucho más sofisticadas. Sin embargo, los principios subyacentes son los mismos. Taxos replicó: las matrices neuronales, independientemente de su complejidad, siguen patrones similares de organización y autorreparación. Mientras los draconianos debatían, Kira tiró de la manga de Marcus. Cuando bajó la mirada, ella levantó su dragón de juguete, a que había llamado Zenith. Zenith se entristecía cuando no podía volar, dijo en voz baja. Sus recuerdos se estaban perdiendo, pero tú lo ayudaste a recordar. Algo en la forma en que lo expresó llamó la atención de Marcus. Recuerdos. El juguete tiene recuerdos. Kira sintió solemnemente. Me recuerda. Aprende juegos conmigo. Sabe que me hace feliz. Marcus miró pensativo el cubo en la estación de trabajo, luego volvió a mirar al dragón de juguete. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo la mano hacia Zenith. Kira le entregó el juguete con una confianza que lo conmovió profundamente. Marcus lo examinó cuidadosamente, comparando sus componentes visibles con lo que podía ver de la estructura del cubo. La matriz neuronal de Zenith en el juguete está diseñada para formar vínculos,
¿verdad? Conexiones emocionales con su dueño. Los maestros del gremio intercambiaron miradas. Correcto. Uno finalmente confirmó. Las matrices de compañía están programadas para desarrollar patrones de afinidad basados en la interacción. Pero las matrices más grandes, continuó Marcus, pensando en voz alta, las que intentas ampliar para aplicaciones más complejas, están aisladas, ¿verdad? No tienen nada con que formar conexiones. Un momento de silencio siguió a su observación. Las matrices están contenidas en entornos controlados para su seguridad y estabilidad, explicó un maestro del gremio como si le hablara a un niño. No se puede permitir que formen vínculos aleatorios. Marcus asintió lentamente. En la Tierra, tenemos un dicho, ningún hombre es una isla. Significa que las personas necesitan conexiones para prosperar, para ser estables. ¿Y si sus matrices neuronales son iguales? ¿Y si necesitan relaciones, conexiones para mantenerse estables a medida que se vuelven más complejas? El concepto pareció sorprender a los draconianos. Varios empezaron a hablar a la vez en su lengua materna, demasiado rápido para que el traductor de Marcus pudiera seguirles el ritmo. El emperador Taxos levantó la mano, silenciando el debate. Una teoría interesante. ¿Cómo propones comprobarla? Marcus Dean. Marcus miró el dragón de juguete en sus manos, luego el cubo en la estación de trabajo. Si entiendo bien, ambos usan la misma tecnología básica, solo que con diferentes niveles de complejidad, ¿verdad? Cuando los maestros del gremio asintieron, Marcus continuó. Entonces, intentemos introducir elementos de la programación de Zenith en su matriz experimental. No una integración completa, pero suficiente para ver si los protocolos de conexión tienen un efecto estabilizador. Absurdo, objetó un maestro. No podemos contaminar la investigación avanzada con la programación de un juguete de niños. Con respeto, Marcus replicó que ese juguete de niños tiene una matriz neuronal funcional que se ha mantenido estable durante años a pesar del daño físico. Quizás haya algo que aprender de ese éxito. El emperador Taxos observó a Marcus durante un largo rato y luego se volvió hacia los maestros de gremio. Preparen un entorno de prueba controlado. Probaremos el enfoque humano. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de actividad. Marcus trabajó junto a los maestros del gremio, inicialmente reticentes pero cada vez más comprometidos, extrayendo cuidadosamente elementos clave de la programación de Zenith y adaptándolos para la matriz experimental. La princesa Kira permaneció allí durante gran parte del proceso, observando con solemne interés cómo trabajaban con su querido juguete hasta que finalmente se quedó dormida en una silla que le habían traído especialmente. Los algoritmos de afinidad son extraordinariamente elegantes, dijo uno de los maestros más jóvenes. Admitieron mientras revisaban el código. Simple pero efectivo. Esa suele ser la mejor ingeniería, respondió Marcus, cuidando de no sonar condescendiente. Elegante simplicidad. Para cuando estuvieron listos para probar sus modificaciones, la noticia se había extendido por todo el complejo. Otros miembros del gremio se habían reunido para observar, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente curiosos por el enfoque del humano. Integración de la matriz neuronal al 60%. Anunció uno de los técnicos que monitoreaba el proceso. Las lecturas de estabilidad se mantenían estables. Marcus contuvo la respiración mientras los indicadores del equipo de monitoreo permanecían firmemente en la zona verde. La matriz modificada brillaba con una suave luz pulsante dentro de su campo de contención. 70%, 80%, 90%. Un tono de advertencia sonó cuando la integración se acercaba a su finalización. Una de las pantallas parpadeó en ámbar. Se detectó fluctuación. El técnico informó que la matriz mostraba signos de falla. Marcus estudió las lecturas y luego observó la matriz misma. Algo faltaba. La matriz estaba aceptando la programación, pero no tenía una conexión real con la forma. Nada que anclarlo. Necesita algo con lo que vincularse, pensó Marcus en voz alta. No solo la programación, sino una relación real. Antes de que nadie pudiera detenerlo, extendió la mano y la colocó sobre el campo de contención. No estaba destinado a ser una barrera, solo un límite de monitoreo, y sus dedos la atravesaron, haciendo contacto con el cubo. Una oleada de alarma recorrió a los draconianos reunidos, pero el emperador Taxos levantó una mano, silenciando sus objeciones. Veamos. Al toque de Marcus, la luz de la matriz parpadeó una vez, 2 veces, y luego se estabilizó en un ritmo constante y armonioso. Los tonos de advertencia cesaron y las pantallas volvieron a la luz verde.
Integración completa, anunció el técnico, con asombro. Estabilidad de la matriz a 97%. La lectura más alta que jamás hayamos alcanzado. Los maestros del gremio miraron con incredulidad. Primero las lecturas, luego a Marcus, quien retiró cuidadosamente la mano del campo de contención. ¿Qué hiciste?, preguntó uno. Marcus negó con la cabeza, tan sorprendido como ellos. Acabo de hacer contacto. Pensé que necesitaba una conexión, algo real más que teórico. Formaron un vínculo de afinidad rudimentario, dijo Taxus en voz baja. Similar a lo que ocurre entre Kira y su compañero de juguete, pero con una matriz mucho más compleja. Kira, que se había despertado durante la conmoción, se acercó a la estación de trabajo. ¿Está feliz ahora?, preguntó, mirando el cubo brillante. Creo que sí, respondió Marcus, aunque carecía de base científica para afirmarlo. Sin embargo, de alguna manera presentía que era cierto. La matriz parecía fascinante, murmuró uno de los maestros del gremio más veteranos. Su escepticismo anterior dio paso a una curiosidad genuina. Siempre hemos abordado las matrices como pura tecnología. Nunca se nos ocurrió que pudieran requerir conexión emocional para un funcionamiento óptimo, pero se basan en sus propios patrones neuronales. ¿No?, preguntó Marcus. Y los draconianos también necesitan conexiones. Sus familias, sus clanes, su imperio. Todo se basa en las relaciones. El emperador Taxos miró a Marcus con renovado aprecio. Una vez más, nos has mostrado algo que estaba ante nuestros ojos, pero era invisible para nosotros. Quizás los humanos puedan enseñarle al imperio draconiano más de lo que creíamos. En los días siguientes, Marcus colaboró estrechamente con el gremio de ingenieros, aplicando sus conocimientos a diversas tecnologías draconianas. El avance inicial dio lugar a otros, a medida que los ingenieros reconsideraban sus suposiciones fundamentales sobre las matrices neuronales y sus aplicaciones. La noticia se extendió por toda la Confederación. El Imperio Draconiano, conocido desde hacía tiempo por su superioridad tecnológica y sus tendencias aislacionistas, había adoptado la colaboración con las especies más nuevas y menos avanzadas de la sociedad galáctica. Otros miembros de la Confederación observaban con creciente interés cómo los proyectos draconianos conjuntos entre humanos y humanos producían innovaciones inesperadas. 6 meses después de su llegada a Draconia Prime, Marcus se encontraba de nuevo en el Palacio Imperial, esta vez para una ceremonia formal que marcaba la expansión del programa de intercambio. 20 humanos, ingenieros, científicos y técnicos más habían sido seleccionados para unirse a él. La primera ola de lo que prometía ser una nueva era de cooperación. Mientras Marcus estaba con sus compañeros humanos, observando al emperador Taxos dirigirse a los dignatarios reunidos, sintió un tirón familiar en su manga. La princesa Kira, ahora una visitante frecuente de su taller, deslizó su pequeña mano con garras en la suya. «Mi padre dice que te quedas», susurró, mirándolo con esos brillantes ojos ámbar. «¿Es cierto?», asintió Marcus. «Si te parece bien, princesa». El rostro de Kira se iluminó de alegría. «Zenith estará feliz. Le caes bien. A mí también». Marcus sonrió. «Y me gusta estar aquí». Era cierto. A pesar de los desafíos iniciales y los ajustes culturales, Marcus había encontrado un hogar entre los draconianos. Su trabajo era más gratificante que cualquier otra experiencia anterior. Y el respeto que se había ganado, no solo del emperador Taxos y la princesa Kira, sino también de los maestros del gremio y sus aprendices, le dio un sentido de propósito que nunca había conocido en la estación. Al concluir la ceremonia, la embajadora Chin se acercó a Marcus. «Te has convertido en todo un diplomático, Din», dijo con una sonrisa burlona. «Cuando te conocí, arreglabas cafeteras en un taller de reparación. Ahora estás revolucionando la tecnología draconiana y cambiando las relaciones entre especies». Marcus se encogió de hombros con modestia. «Acabo de arreglar un embajador de juguete. Todo lo demás simplemente sucedió». «No subestimes lo que has logrado», dijo Chin. «En serio, la posición de la humanidad en la Confederación se ha transformado. Los draconianos ahora nos consideran socios, no primitivos. Otras especies están reconsiderando sus evaluaciones de potencial humano». Antes de que Marcus pudiera responder, el emperador Taxos se unió a ellos. La princesa Kira seguía sosteniéndole la mano. «El embajador Chun dice la verdad», dijo el emperador. «Pero quizás la lección más valiosa haya sido para el propio imperio draconiano». Miró a su hija y luego a Marcus. «Habíamos olvidado algo importante».
que el verdadero avance no solo proviene de la sofisticación tecnológica, sino de la conexión, de la compasión, de ver el valor en los demás, sin importar su etapa de desarrollo o estatus social. Marcus sintió un gran orgullo, no por sí mismo, sino por la humanidad. Puede que seamos nuevos en la comunidad galáctica, emperador, pero los humanos hemos estado aprendiendo esas lecciones a lo largo de nuestra historia. A veces por las malas. Las mejores lecciones suelen aprenderse así. Taxos asintió. Creo que la princesa Kira tiene una petición para ti. Kira levantó la vista con entusiasmo. Zenith tiene un nuevo amigo, anunció, sacando un segundo dragón mecánico de una bolsa en su cintura. Este era un poco más grande que su juguete original. Sus escamas son de un azul intenso en lugar de dorado, pero su ala está atascada. ¿Puedes arreglarlo? Marcus se arrodilló para examinar el juguete, consciente del simbolismo del momento. Un mecánico humano arreglando una vez más un juguete para una princesa draconiana, pero esta vez rodeado de los más altos funcionarios de dos civilizaciones, con todo el peso de la trascendencia diplomática tras ese simple acto. «Será un honor, princesa», dijo, tomando el juguete con cuidado. «Veamos qué le pasa a tu amiga». Mientras Marcus trabajaba, ajustando con dificultad el mecanismo del ala con herramientas que ahora eran una extensión familiar de sus manos, reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida. 6 meses atrás, había sido un mecánico anónimo en un puesto remoto, arreglando electrodomésticos y soñando con la carrera de ingeniería que había dejado atrás en la Tierra. Ahora estaba en el centro de una revolución tecnológica y cultural. Todo porque no había podido apartar la vista de un niño que lloraba. El ala del dragón azul encajó en su lugar y el juguete cobró vida, estirándose y probando su apéndice reparado. Kira aplaudió con alegría. «Gracias, Marcus», exclamó. «Ahora ambos son felices». «Eso es lo que importa», dijo Marcus, levantando la vista y encontrando al emperador Taxos observándolo con la misma expresión indescifrable que había mostrado durante su primer encuentro. Esta vez, sin embargo, Marcus comprendió lo que significaba. Respeto no solo por él personalmente, sino por lo que representaba. La contribución única de la humanidad a una civilización galáctica que creía no tener nada más que aprender. A medida que la nueva delegación humana comenzaba su orientación, se formalizaban los acuerdos diplomáticos y se expandían las colaboraciones tecnológicas, y la Confederación se ajustaba a cambiante equilibrio de influencia entre sus especies miembros. Una simple verdad permanecía en el centro de todo. A veces, el acto más poderoso es la más pequeña generosidad ofrecida libremente a los necesitados. Y a veces, el público más importante es aquel que no sabes que está mirando. Años después, cuando se les preguntaba cómo comenzó la histórica alianza entre humanos y draconianos, los historiadores señalarían complejas negociaciones diplomáticas, intercambios tecnológicos e intereses estratégicos. Pero quienes conocían la verdad, incluyendo a cierto mecánico y una joven princesa draconiana, la recordaban de otra manera. Todo comenzó cuando un mecánico humano arregló el juguete de una cría que lloraba, sin saber que el emperador dragón observaba. Y ese fue el final de la historia. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.